Son herederos y poseedores del conocimiento y la fuerza de sus dioses. Revestidos están del poder necesario para curar, pero también para hacer el mal a través de la magia a ellos entregada. Los chamanes para las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han sido desde tiempo antes de la conquista sus guías espirituales y hasta ahora lo siguen siendo. A ellos acuden para ser curados de enfermedades y librados de malos hechizos. En este estado anímico curan a los enfermos y acompañan a las almas de los difuntos al más allá, mientras su cuerpo y mente se mantienen en éxtasis durante el efecto del alucinógeno. Logran mantener comunión ininterrumpida con sus dioses. El chamanismo es un patrimonio de la humanidad, una experiencia colectiva de más de 4000 años que se ha transmitido de generación en generación, de pueblo a pueblo, donde el principio vital fue la armonía, la unidad con la naturaleza, donde se considera a la Pachamama como una prolongación de sí mismo, algo así como su propia piel y sus propios órganos. Hoy les contaremos la leyenda del nacimiento del río Tena, historia muy conocida entre los Rucuyayas y los primeros colonos que habitaron este sector de la Amazonía ecuatoriana. Cuentan los sabios más ancianos de las comunidades indígenas del Napo que muchos años antes de la sublevación del gran cacique Jumandi en la parte alta de donde ahora se levanta la ciudad del Tena, vivían unas 200 familias quijos procedentes del territorio de lo que es actualmente el cantón Archidona. Inician ellos esta narración contando que en esta comunidad de indígenas quichuas, el gran curaca en un mes sin lluvia celebró el nacimiento de su hijo, a quien puso por nombre Pano, el hijo deseado por todos en la comunidad para que después de los días de su padre, él tome las riendas y los destinos de su pueblo, los guíe y los proteja. Mientras tanto, y al mismo tiempo en el sector conocido como el Calvario, comunidad indígena más al norte de la ciudad, festejaban otro nacimiento. Era una hermosísima princesa, hija de otro cacique indígena, quien era recibida por parteras en medio de la selva verde de este sector. Desde ese día, esa princesa habría de llamarse Tena. Cuenta la leyenda que en un remanso pacífico de agua como este, un día, Tena se bañaba desnuda acompañada de hermosas doncellas, cuando fue descubierta por un grupo de jóvenes que habían salido de caza y pesca, dirigidos por el valeroso Pano. Un día Pano, hombre diestro en el manejo de las armas, con un grupo de jóvenes de su edad, salió en una larga jornada de caza y pesca. Al cabo de varias horas, los muchachos, cansados por el esfuerzo realizado, caminaban rumbo a la orilla de un río al cual siempre iban a pescar carachamas. Y mientras los jóvenes se acercaban a la fuente de agua, escucharon gritos y risas de mujeres, por lo que cuidadosamente se acercaron hasta el río por entre los matorrales para no ser vistos, descubriendo a la hermosísima Tena, que con un grupo de guarnis, mujeres indígenas, tomaban desnudas un baño en el remanso del río. Tena, al verse descubierta por jóvenes quichuas de la otra comunidad, se enojó mucho y, reprochando a los intrusos, intentó ahuyentarlos, a los que de forma desafiante los encaró. Ahí mismo, y de este inesperado encuentro, cuenta la leyenda, nació un intenso amor entre Tena y Pano. Los dos jóvenes comenzaron a verse diariamente en el lugar en donde se conocieron, y en donde se entregaban en caricias de amor y promesas que irían más allá del tiempo, promesas de siempre permanecer juntos. Y como en toda gran historia de amor pura y sincera, alguien en esta también tuvo que oponerse al verdadero amor que nació entre los dos jóvenes amantes. Cuando el padre de la princesa Tena se enteró del romance, prohibió terminantemente a su hija que continúe en las citas clandestinas con el joven de la otra comunidad. Agobiada por su fortuna, Tena huyó de casa de sus padres. Caminó muy despacio a las misteriosas aguas del río que serían su victimario. Iba pensando en los días felices que compartió con el guerrero de la comunidad vecina, pensando en aquel joven que tanto había amado. Cuando llegó al río, sin prisa pero segura, de a poco se adentró en sus aguas.
Entonces ella ya no pudo más y se lanzó a su final, desapareciendo lentamente entre las verdes aguas, terminando así con su vida. Pasaron un par de días y un par de noches en las que Pano trataba de seguir con su vida, ahora sin su amada Athena, pero ya nada era igual. El heredero del trono de su comunidad decidió quitarse la vida escogiendo suicidarse en las mismas aguas del río, que fueran testigos del gran amor que se tenían los dos jóvenes. El guerrero corrió hasta el río que sería compañero de su fin. Ahí, junto a la orilla, Pano se entregó a las aguas y no ofreciendo resistencia a las corrientes. Cayó en lo más profundo del río y mientras era arrastrado por la correntada, giraba con los remolinos. Iba llorando lastimeramente su desgracia. Las piedras y las garzas, las apangoras y las carachamas, los yutsos y los pindos, las ranas y los grillos, todos se enteraron de su pena y de su dolor, y ellos fueron los últimos en ver con vida al joven enamorado. Al final, con los dos amantes muertos, el río donde Athena se bañaba desnuda y los campos donde Pano cazaba con sus amigos, ya nunca más volvieron a ser los mismos. Cuenta la leyenda que les faltaba vida, que perdieron su alegría.